Buen día. En el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo resolver consignas de exámenes. Particularmente en este caso vamos a hablar de parciales universitarios, pero en realidad es ampliable, generalizable a cualquier instancia de evaluación escrita. ¿Por qué nos referimos particularmente a parciales universitarios? Bueno, porque en realidad la fuente a partir de la cual está desarrollada esta presentación surge del taller del escritor universitario de Irene Klein, pero en realidad, como ya dijimos, es algo totalmente generalizable y aplicable a otros ámbitos. Bueno, avanzamos. Cuando hablamos de un parcial, sí, o de cualquier instancia de examen, tenemos que decir que forma parte de los géneros académicos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de géneros académicos? Bueno, nosotros ya hemos visto, ya explicamos en otros videos, qué son los géneros discursivos. No vamos a profundizar en este momento, pero es necesario saber que cada esfera de la actividad humana tiene sus propios géneros discursivos, ¿sí? En cada uno de sus ámbitos se van desarrollando diferentes tipos de géneros. ¿Cuáles son los géneros académicos? Bueno, pueden ser, por ejemplo, una explicación, una monografía, un ensayo, un trabajo práctico, una toma de apuntes, una evaluación. Entonces, vamos a tener géneros con ciertos rasgos en común y en este caso nos vamos a encontrar con el género académico del examen o del parcial. Estos exámenes se desarrollan en una situación comunicativa bastante particular. ¿Por qué? Porque si vamos al el enunciador y el enunciatario reales, es decir, quien produce el mensaje y quien lo recibe, vamos a estar viendo que hablamos de un estudiante y de un docente respectivamente. Ahora, siempre es necesario, ya lo hemos dicho múltiples veces, tener muy en cuenta quién es el destinatario. Pero en este caso, el destinatario ya sabe sobre el tema del que yo voy a hablar. El docente ya tiene un conocimiento acerca de los contenidos que entran en la evaluación, por lo cual esto puede llegar a generar algunos inconvenientes. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente mayor o más común que suele llegar a ocurrir? Bueno, que el estudiante dé por sentadas muchas cosas. Omite explicarlas, omite exponerlas, las generaliza demasiado o hace saltos en cuanto a su explicación, en cuanto a la temática que aborda, por lo cual esta información no se ve relacionada entre sí. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, yo como estudiante asumo que igual me va a entender porque sabe del tema, entonces va a entender lo que yo quise decir. Pero en una situación de examen, el docente no evalúa lo que se quiso decir, sino efectivamente lo que se dice y el cómo se dice, el cómo se elabora este conocimiento, cómo se presenta. Por lo cual, esto que uno puede llegar a considerar erróneamente que no tiene mayor relevancia, va a ser interpretado en la realidad como falta de conocimiento, como no es que lo omití porque lo di por sobreentendido, sino que lo omití porque no lo sé, o una dificultad para poder explicar ese tema a los otros, lo cual es también bastante problemático porque en definitiva una de las mayores muestras de que yo conozco un tema es el poder explicárselo a otra persona. Entonces, si no puedo explicarlo, bueno, el docente puede llegar a interpretar que no llegué a comprender en profundidad este tema. Bueno, como ya dijimos entonces, el docente va a evaluar dos cosas. Primero, si se comprendió el contenido, si lo sabe. Y por otro lado, la manera en la que lo va a expresar. Por lo cual es muy relevante que su expresión tenga una estructura, tenga una organización y que sea adecuada. Es importante tener en cuenta que el alumno a la hora de escribir el examen, sí, el destinatario real va a ser el docente, pero en realidad no tiene que escribir el examen como si estuviera dirigido al docente. ¿Por qué?
porque en realidad el docente ya sabe lo que le va a decir y ahí ya la comunicación pasa a ser artificial. Lo que yo tengo que imaginarme como estudiante a la hora de hacer una evaluación, de hacer un examen, es que me estoy dirigiendo a un lector virtual, a un lector imaginario, ¿sí? Alguien que no sabe absolutamente nada del tema del que yo voy a hablar, por lo cual le tengo que explicar absolutamente todo como si no lo supiera. Ahora, tengo que explicarlo todo, pero también voy a tener que, bueno, jerarquizar esa información. Si hay información totalmente intrascendente que no tiene ninguna relevancia, ahí sí podré omitirla, pero no puedo omitir cosas que tienen relevancia para que alguien que no sabe nada sobre el tema no pueda comprenderlo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tener que seleccionar inteligentemente qué es lo que voy a omitir o no. Bueno, esto también tiene que ver con una cuestión muy relevante, que es que la respuesta tiene que ser autónoma. ¿Autónoma de qué? Bueno, tiene que ser autónoma de la bibliografía de fuente, ¿sí? Es decir, tengo que poder comprender lo que dice el texto que yo produje en la evaluación sin tener que recurrir al libro sobre el cual estoy hablando y además sin tener que recurrir a la consigna. Es decir, yo con leer solo el texto, sin tener la consigna, tengo que comprender igual qué es lo que está expresando ese texto. Esto ocurre mucho con las consignas, principalmente aquellas que se dan en forma de pregunta. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, invento, imagino, ¿qué es un sustantivo? Es la clase de palabra que tal cosa. Bueno, ahí esa respuesta puede llegar a ser correcta, pero no es autónoma, por lo cual no va a ser de, no va a ser recibida de la mejor manera. Para poder ser la mejor respuesta posible, debe poder comprenderse sin tener que recurrir nuevamente a la consigna para entender qué es lo que estoy respondiendo. Bien, también es relevante tener en cuenta que la información tiene que ser organizada. Sí, esto ya lo dijimos anteriormente, pero nunca está de más decirlo. Tiene que haber un vínculo entre las diferentes ideas que se van expresando en cada uno de los párrafos. Es decir, tiene que existir una progresión temática. Y además tenemos que tener en cuenta que un parcial, una evaluación, salvo que se indique lo contrario, siempre debe expresarse en forma de texto, no de cuadros, no de esquemas, no de lista de ítems. Siempre es un texto, salvo que el docente o la consigna indique que puede hacerse de otra manera. Bien, ¿qué es lo que hago una vez que tengo el parcial delante y tengo que resolver las consignas? Lo primero es una lectura atenta de las consignas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, cuando yo leo la consigna, me voy a encontrar con algunos verbos, ¿sí? Y cada verbo me va a decir qué es lo que se espera, qué es lo que se pretende que yo haga en estas consignas. Por más que yo tenga tres consignas que me hablen del mismo tema, del mismo contenido, si cambia el verbo me van a estar pidiendo cosas diferentes. Por lo cual tengo que tener bien en claro cuál es la operación discursiva que se pide. Es decir, cómo voy yo a organizar el contenido, el tema del que yo tengo que hablar. Bueno, ¿qué es lo que tengo que decir respecto de eso? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los verbos más comunes? ¿Cuáles son las operaciones discursivas más comunes que tienden a solicitarse en un examen? Bueno, podemos hablar de definir, de ejemplificar, de caracterizar, de comparar, de justificar y de clasificar. Ahora vamos a ir desarrollando cada una por separado para saber qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, si en un parcial me solicitan definir un concepto que es diferente de, por ejemplo, caracterizar un concepto o un tema. Bien, vamos a avanzar entonces
y nos vamos a encontrar con el primer caso, con el primer tipo de consigna, que es el de las definiciones. ¿Qué pasa si una consigna me pide definir algo? Bueno, lo que me está pidiendo es brindar el significado de algo, de una palabra o de una expresión. Y básicamente me está respondiendo a qué es algo, ¿sí? Bien, tenemos que decir que generalmente las definiciones son respuestas breves en comparación con las otras con las que nos vamos a encontrar, porque muchas veces las otras también incluyen dentro suyo las definiciones, entonces van a ser más extensas. A veces las definiciones las da algún autor o surgen de alguna fuente en particular. Bueno, tengo que aclarar cuál es ese autor, cuál es esa fuente. Y cuando yo hablo de definiciones, siempre tengo cuatro componentes. Voy a tener, en primer lugar, el término, el concepto, ¿sí? Luego va a aparecer el verbo que me va a indicar, ¿sí?, la definición. Generalmente se utiliza el verbo ser, pero pueden utilizarse otros. Es considerado, es denominado, se llama así a. Tenemos varias opciones, pero la más sencilla y la más usual es justamente el verbo ser. Acá, fíjense, por ejemplo, un verbo, ese es el concepto, el nombre del concepto, es el verbo que se utiliza para denominar algo, una clase de palabra. Ahí una clase de palabra es una categoría general, ¿sí? Ya me está indicando algo, pero en realidad yo tengo muchas clases de palabras. Por lo cual, si terminara ahí la oración, si terminara ahí la definición, un sustantivo también es una clase de palabra. Una preposición también es una clase de palabra. Lo que yo tengo que hacer para completar esta definición no es solamente referirme a la clase general. Ahí lo estoy encasillando dentro de una categoría. Pero además tengo que, dentro de esa categoría, dar los rasgos que especifican a este concepto y que lo diferencian de otros elementos o de otros conceptos que pertenecen a esa misma categoría o clase general. En este caso, bueno, un verbo es una clase de palabra que se usa para expresar acciones, procesos, estados o existencia. Ahí, en este caso, sí, el significado ya está delimitado, por lo cual no podría ser un sustantivo, un adjetivo o una preposición. Ahora sí, es una definición de qué es un verbo. Bien, esto es lo que yo tengo que hacer si tengo que definir. Pero puede ser que tenga que hacer otras cosas, como por ejemplo ejemplificar. ¿Qué significa ejemplificar? Bueno, básicamente es presentar casos particulares que me permitan ilustrar, que me permitan justamente clarificar un concepto que es algo más general, algo más abstracto. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es primero una explicación, una definición de este concepto, qué es, y luego, ahí sí, ya ejemplificarlo. Entonces, voy a decir, por ejemplo, un verbo es una clase de palabra que se utiliza para expresar acciones, estados, etcétera, 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 como por ejemplo pueden serlo los verbos saltar, correr, amar, partir, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, fíjense, para poder dar los ejemplos, primero doy la definición. ¿Y por qué primero doy la definición? Bueno, ya lo dijimos, pero nunca está de más de repetirlo. La respuesta tiene que ser autónoma. Si yo solamente doy los ejemplos, no sé por qué son ejemplos ni de qué son ejemplos. Por lo cual necesito primero el concepto, definirlo y luego ilustrarlo a partir de estos ejemplos. Muchas veces se suele utilizar algunos términos o algunas expresiones para introducir estos ejemplos, como pueden ser justamente, por ejemplo, así, como, o a veces se utilizan signos de puntuación, como los dos puntos o el paréntesis. Pueden llegar a suceder que estos ejemplos estén justamente entre paréntesis o a veces entre rayas. Bien, avanzamos. El tercer caso, el tercer tipo de consigna es aquel que pide caracterizar.
Cuando me pide caracterizar, lo que tengo que hacer es señalar las características, justamente las propiedades que tiene este concepto, esta idea o este elemento. Para poder caracterizar, primero siempre voy a tener que definir. ¿Sí? Nuevamente, ya dijimos, la autonomía de las respuestas. Necesito saber de qué está hablando antes de decir cómo es eso. Ahora, ¿qué diferencia voy a tener entre definir y caracterizar? Bueno, cuando yo hablo de definir, estoy diciendo esto es tal cosa. Y para eso yo doy las propiedades que hacen que esto sea una cosa y que no sea otra. Aquello que es propio de ese elemento y que no lo tiene nadie más. Luego vamos a tener aquello que lo caracteriza, pero que no es privativo, no es propio, sino que puede estar compartido con otros. Es decir, lo tengo, pero no soy el único que lo tiene. Otros pueden tenerlo también. ¿Sí? Otros conceptos, otras ideas, otros elementos, otros objetos. Por ejemplo, si yo digo un mamífero es un animal vertebrado que posee glándulas mamarias, en este caso estoy dando las propiedades específicas, aquello que hace que un animal sea un mamífero. Ahora, si yo digo que tiene una estatura media, bueno, ahí sí, puede ser que los mamíferos tengan estatura media. Puede serlo como puede que no. Pero más allá de esa cuestión, tengo otras especies que también pueden tener una estatura media. Entonces, ahí es un rasgo, sí, lo puede tener. Ahora, si bien es un rasgo, no es privativo de ellos. ¿Por qué? Porque otras especies también pueden tener esa misma característica. ¿Sí? Bien, ¿y cómo va a ser la estructura de la respuesta de una caracterización? Bueno, lo primero que voy a hacer, igual que antes, es definir el concepto. ¿Sí? Un mamífero es tal cosa. Luego voy a enumerar las características que tiene además, ¿sí? Su estatura, su peso, otros elementos que puedan llegar a aparecer. Y luego voy a enumerar las características que pueda tener, que, como ya dijimos, no son privativas, pueden tenerlas otras especies también. Y después de haberlas enumerado, voy a explicarlas, voy a desarrollarlas. Esto sería la forma más adecuada de hacerlo. También puede llegar a suceder que directamente las desarrolla a medida que las voy mencionando. ¿Sí? En vez de primero enumerarlas todas y después desarrollar una por una, la nombro, la desarrollo, la nombro, la desarrollo, la nombro, la desarrollo. Sí, son diferentes opciones, ambas son válidas. Luego tenemos la consigna de comparar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy comparando? Bueno, tengo que establecer relaciones entre dos cosas, entre dos conceptos, entre dos elementos, entre dos objetos, entre dos personas, entre dos teorías, ¿sí? Bien, y justamente en esta relación lo que voy a establecer son las semejanzas y diferencias que puedan llegar a aparecer. Y acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en primer lugar voy a tener que, como ya se dijo antes, definir los conceptos para saber de qué estoy hablando. Luego voy a tener que caracterizarlos para saber cómo son las cosas de las que estoy hablando. Y una vez que sé cómo son ambas cosas, ahí sí puedo compararlas. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? Primero la definición, después la caracterización y luego la comparación. Esto es para que una respuesta sea, como ya dijimos anteriormente, autónoma. ¿Sí? Para que no necesite de ningún otro elemento externo a el examen, a la respuesta en sí misma, para poder ser comprendido por alguien que no conoce nada acerca del tema. Bien, otra de las consignas posibles va a ser la de justificar. ¿Y qué significa justificar? Bueno, significa justamente fundamentar algo, ¿sí? Una afirmación o algo que se dice a través de argumentos. Es decir, esta es la postura, esto es lo que se afirma. Bueno, ¿cómo puedo hacer para sostener, para apoyar eso que se está afirmando? Puede ser que esa justificación sea a partir de
algunos autores, ¿sí? Las palabras del autor se justifican a través de los argumentos que postula ese mismo autor, o puede ser que sea una justificación personal. En el primer caso, el de la justificación a partir del autor, hay algunos elementos que tienen que aparecer que no pueden estar ausentes y siempre hay que tener en cuenta que, para este caso, las razones son las que dan, las que proveen los autores de la bibliografía, no nuestra opinión, cosa que sí va a suceder en el segundo caso, en el de la justificación personal. Ahora, en la justificación personal, lo que tengo que hacer es, bueno, ofrecer razones, pero desde una perspectiva crítica, no a partir de mis intuiciones, por ejemplo, sino, bueno, a partir del conocimiento que yo ya tengo respecto del tema que se está tratando. Algo importante que puede destacarse acá es que tienen que evitarse tanto los prejuicios como los lugares comunes. Si se me pide una opinión personal, justificar una postura personal, bueno, no tiene mucho sentido que sea una postura ya totalmente generalizada. Si estoy diciendo lo mismo que todos dicen, entonces no es algo tan personal que digamos. Bien, y en el último caso tenemos la clasificación. Una consigna que me pide clasificar, lo que me pide es, bueno, dividir un universo de elementos, es decir, dados todos estos elementos, organizarlos en distintas categorías, ¿sí? Y estas categorías a la vez pueden subdividirse y tener otras subclases. Bueno, eso no es tan relevante ahora, pero sí hay que tener en cuenta que cada clase es un conjunto de elementos que tienen alguna característica común entre ellos. Bien, cuando yo voy a clasificar algo, siempre es importante, lo mismo que ya venimos diciendo anteriormente, definir. Es decir, si yo tengo que clasificar los animales en vertebrados e invertebrados, por poner un ejemplo, bueno, primero tengo que decir qué es un animal vertebrado y qué es un animal invertebrado para poder clasificar a quienes entran en una categoría o en otra, ¿sí? Entonces, primero defino y luego clasifico los elementos dentro de las categorías. Si llegaran a existir subclases que yo necesito para seguir clasificando, bueno, también voy a definir la subclase. Por ejemplo, si dentro de los animales vertebrados yo quiero distinguir entre mamíferos y aves, bueno, ahí voy a tener que definir estas subcategorías, aclarar qué es un mamífero y qué es un ave, para luego poder clasificar los elementos dentro de esas subclases. Bien, bueno, estos fueron los 6 tipos de consignas que pueden encontrarse. A forma de resumen, podemos decir que algunos tips útiles para poder resolver las consignas en los exámenes son elaborar las respuestas autónomas. Insistimos mucho en esta cuestión, ¿sí? Es algo fundamental y que se olvida muchísimo de hacer. Además de no dar nada por sentado, y esto tiene que ver justamente con las respuestas autónomas. Para no dar nada por sentado suele ser muy importante esta cuestión de imaginarnos un lector que no sea el docente, es decir, que no sea alguien que ya sabe sobre el tema del que voy a hablar, sino alguien que no lo sabe, a quien yo tengo que explicárselo. Bien, eh, también hay que tener en cuenta que la respuesta debe ser un texto, salvo que se indique lo contrario, y que debe haber una progresión, unas relaciones entre los elementos de ese texto, entre las diferentes partes, y que vaya avanzando en lo que me quiere contar, es decir, que exista una progresión temática. Por otra parte, hay que tener muy en cuenta qué es lo que se me está pidiendo en cada consigna, ¿sí? Es decir, cuáles son los diferentes tipos de consignas que hay y cuál es la operación discursiva que yo tengo que llevar a cabo según cuál es el verbo que aparece en esa consigna. Bien, estas fueron algunas cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de resolver exámenes escritos. Espero que les pueda resultar de utilidad. Les mando un saludo, que tengan un buen día.